les compartí el día de quinta que fuimos con ustedes acerca de la palabra permanece. Fue la palabra que Dios trajo en mi corazón. Y bueno, de todo lo que leo me viene la palabra permanecer y saco siempre ideas y escribo acerca de esto que Dios puso en el corazón. Este es un año donde Dios nos habla de permanecer. Si queremos ser bendecidos con abundancia, como dice Hebreos 6:14, esa palabra Dios trajo también para la iglesia, para el ministerio, que Dios nos va a bendecir con abundancia y nos va a multiplicar grandemente. Eso dice Hebreos 6:14. Dios nos va a bendecir con abundancia y nos va a multiplicar grandemente. Pero para que esto acontezca, Dios decía, hay que permanecer. Porque la clave está en permanecer en el conocimiento de Dios, permanecer creciendo, permanecer en el servicio, permanecer en la iglesia, permanecer en la alabanza, como así también en la adoración. Y la clave está en permanecer. Y bueno, estoy con Juan 15:1 nos habla acerca de la vida verdadera. Y ahí estoy sacándole jugo a este texto, a esta historia tan apasionante, ¿no? Donde cada vez que la leo y la releo, Dios como que sigue hablando a mi corazón. En el día de quinta no pude compartir todo lo que había escrito, simplemente en los 4 puntos pude compartir uno solo. Así que voy a tratar de compartir los restos que están con ustedes, lo que Dios ha puesto en mi corazón para lo que es este año. Pero antes vamos a leer este texto tan lindo de Juan 15:1. ¿Sí? San Juan 15:1. Le puse como título a esta enseñanza, a sermón, herederos de las mayores riquezas. ¿Cuánto dicen a mí? Herederos de las mayores riquezas. Y dice Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en él es el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros, en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. ¿No? ¿Saben que le puse como título herederos de las mayores riquezas? Y se me ponía a pensar leyendo este texto que está lleno de riquezas este texto, y que la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios, nosotros, los pámpanos que permanecemos en Él, somos herederos de cosas extraordinarias que Dios tiene para los que permanecemos en Él. Me gustó buscar la definición de herederos, y dice que recibe o va a recibir una herencia. Ese es el heredero, que recibe o está por recibir una herencia. Y herencia tiene que ver con un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte, ¿no? Uno hereda algo que quizás no le costó nada de trabajo tras la muerte del dueño de lo que va a heredar, ¿no? Yo heredé el campo de mis abuelos. Mis abuelos fallecieron, les quedó mi papá,
falleció mi papá y heredé el campo y la casa, ¿no? Ya lo vendimos todo, pero heredamos lo que eran de mis abuelos, ¿no? Y la heredad tiene que ver con bienes, con algo que uno recibe. Algunos heredan deudas, ¿no? Gracias a Dios no heredé ninguna deuda, ¿no? Pero sí, bueno, la clave, la bendición es cuando uno hereda bienes que te sirven y que te bendicen. Y yo, con esa definición de lo que significa la palabra herencia o herederos, yo leí nuevamente Juan 15 y acá descubro que también nosotros somos herederos. ¿Y qué es la mayor riqueza que vos y yo heredamos? Y recién lo recordamos a través de la Santa Cena. ¿Qué fue la mayor riqueza que nosotros heredamos? A Jesús. Dice que Jesús vino a este mundo. ¿Qué fue? ¿Para qué vino el mundo? Para salvar el mundo. O sea, vino a nosotros. Dice que también murió. Nosotros todos sabemos que al tercer día resucitó. Pero legalmente nadie puede justificar o creer legalmente que Cristo haya resucitado. Entonces ya como murió, tras la muerte pasamos a ser herederos de la misma persona de Cristo. Entonces la primera herencia que recibimos es la de Jesús. ¿No? Heredamos a Cristo. Y esto es lo más extraordinario, la riqueza más maravillosa que el mundo puede tener, que nosotros podemos tener, que es a Jesús. Pues si tenemos a Jesús, como lo decíamos hace un ratito, lo tenemos todo. Cristo tiene que ser suficiente en nuestra vida. Cristo tiene que ser el todo. Hablamos un poco acerca de que esta heredad que recibimos de Cristo tiene que permanecer en nosotros. La clave es que la heredad no la pierdas, ¿no? Yo la vendí la heredad, ¿no? En mi caso, no viene, lo vendí, pero me quedé con el efectivo. Es decir, que puedo haber vendido la heredad, pero sigo teniendo el capital de la heredad. Va siguiendo de acá. Es decir, que sigo teniendo de una u otra manera lo que heredé, lo sigo teniendo. Ahora, la clave está en seguir cuidando lo que Dios nos dejó como heredad. Decir otras palabras, seguir cuidando a Jesús en nuestra vida. Que Jesús no se vaya de mi vida, que Jesús no se vaya de nuestra iglesia, que Jesús no se vaya de mi casa, que Jesús no se vaya de mi matrimonio, que Jesús no se vaya de mis hijos, que Jesús no se vaya de mi hogar, que Jesús no se vaya de mi corazón. Entonces ahí está que yo tengo que permanecer en esa búsqueda, tengo que permanecer en Jesús para que esa heredad siempre esté conmigo, de una u otra manera Él no se vaya de mí, que siempre esté al lado mío. ¿Qué debo hacer para que Jesús no se vaya? ¿Qué debo hacer para que esta heredad siga estando conmigo? Y yo puse algunas respuestas aquí, ¿sí? Que quiero hacer rápido. Una forma de que Jesús no se aparte de mí es que yo ore, que yo le busque, que yo le cante, que yo le adore. Es una forma de hacer que Jesús no se vaya de mi lado. Otra forma es leer las Escrituras, escudriñar la palabra. Otra manera es ayunar, clamar, orar, rogar al Señor. Otra forma es no tratar con ignorar las cosas sagradas. Y aquí quiero detenerme solo por un momento. ¿Sí? ¿Cómo logro que esa verdad que Cristo se reveló en mi vida permanezca en mí? No tratando con liviandad las cosas sagradas. Las cosas sagradas tienen que ver con las cosas espirituales. Cosas que a medida que fue pasando los años, el tiempo, uno le fue quizás dando menor valor a lo que verdaderamente le debemos dar valor. Son las cosas espirituales, las cosas que Dios nos dio. Como por ejemplo, ¿no? Antes, yo no sé si conté aquí, yo antes tocaba la batería cuando era chico. Pero mi papá me decía, ojo Martín, que si subís al altar en pecado, Dios te puede fulminar, puede descender fuego y quedarte quemado ahí. Y yo me acuerdo que yo vivía en pecado, era un adolescente, un joven pecador, igual que todos ustedes. Pero cuando yo caminaba y venía para subir a la plataforma, yo venía orando y decía, Dios, perdóname mi pecado. Y cuando subía al primer escalón de la plataforma, yo decía, cuando decía así, listo, yo subía con esa paz. Si siendo primero que no quedaba fulminado, se había zafado. ¿No? Ahora, vos fijate, yo cuando conté esto de los tiempos atrás, vuelvo a casa, yo a mi hijo, mis hijos y Lucas Díaz que me dice, papá, qué exagerado, ¿no es que no te va a fulminar ahí en el altar? Sí, le digo, ¿cómo no te va a fulminar? Porque ahí está, digo, ese es el problema de la iglesia de hoy. Piensan todos como vos. ¿Y sabes por qué piensan todos como vos? Porque nunca yo te entendí la primera vez que escuchaste el video. Pero mi papá me lo decía de todo. Mi papá me recordaba siempre, ojo, que subía hasta arriba de cosas de santos.
que sí, no puede subir cualquier de arriba, porque Dios puede traer juicio y puede quedar ahí finito. Claro, yo subía como, yo le creía, no había, lo que me decía mi viejo lo creía. Pero la Biblia también dice esto. ¿Recuerdan lo dijo Aarón de Luke? Ofrecieron fuego extraño, quedó frío. ¿Se recuerdan a Ananías y Zafira? Que le dijeron, vamos a vender tanto de verdad y le vendimos en 100 pesos de verdad y le habían vendido 500 pesos y fueron y llevaron 100 pesos a los apóstoles y Pedro dijo, pero ¿por qué conveniste en mentir al Espíritu Santo a nosotros? Si le vendieron en 500, no en 100, ¿por qué veniste a decir que le vendieron en 100? Ahora van a caer muertos. Y cayó muerto ahí. O sea, no se juega con Dios. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué quiero llevar? Que podamos reflexionar en esta generación que estamos. Que estamos perdiendo el valor de las cosas sagradas. Estamos perdiendo el temor a las cosas sagradas. Hay muchos que pueden estar tocando acá el instrumento, cantando, predicando, sirviendo, liderando, pero después viven una vida de infidelidad, de pecado, de mentira. No tienen temor, están perdiendo el temor a las cosas sagradas. ¿Qué es? ¿Y saben qué? Nosotros hemos heredado a Cristo la primera riqueza. ¿Sí? ¿Y cómo logramos que Cristo siga siendo nuestra heredad? No tratando con libertad las cosas sagradas. Porque vamos a perder la heredad. A Cristo lo vamos a perder si vivimos en falta o en pecado. Por eso es importante leer en esta realidad. No vivas una doble vida. Un pie acá y otro pie allá. ¿No? ¿Se recuerda lo que dice Apocalipsis? Es muy claro Apocalipsis. O sos frío o sos caliente. Porque los tibios vomitarán el mundo. Entonces es muy drástica la palabra de Dios, pero es muy realista. Lo que en otras palabras está diciendo, dejad de andar dando vuelta. Dejad de ser ahí a media. O sos cristiano o no sos cristiano. O sos santo o no sos santo. No puedes ser medio santo, medio cristiano o medio pecador. O sos pecador o no sos pecador. No podemos dar vueltas, porque si no vamos a perder la edad. Dice que nosotros somos herederos de Cristo. Pero claro, si tratamos con libertad las cosas sagradas, vamos a perder esta herencia tan gloriosa y extraordinaria que es Cristo en nuestra vida, la razón de nuestra vida, de nuestro ser. No tratemos con libertad las cosas sagradas, no juegues al evangélico. ¿No viste que hay muchos que juegan al evangélico? ¿Quién? Yo soy evangélico, pero después roban la fábrica igual que el resto. Después miente a la esposa igual que el resto de los matrimonios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo soy igual que el resto. Y lo que te lleva a eso es tratar con libertad las cosas sagradas. No seas tibio, no seas infiel a Dios. No le seamos infiel a Dios en nuestra conducta de vida y aún en nuestros pensamientos. No seamos infieles a aquel que dio todo por nosotros. No, acá le pegué, no le robes a Dios. El otro día, bueno, el otro día no, hace unos meses atrás, me llama alguien y, bueno, no sé cómo decirlo, está grabando, ¿verdad? Directamente al segundo punto, la segunda. El segundo bien que heredamos como hijo de Dios es que me gustó este punto, porque dice Juan 15 que heredamos su palabra. La palabra. Porque lo que yo te digo no es lo que dice Martín, es lo que dice Dios. Por eso leemos la Biblia. Y por eso necesitamos la palabra. Pero ¿saben qué? ¿Cuánto le gusta la palabra? ¿Cuánto le gusta la Biblia? ¿Cuánto la lee? No me conteste. ¿Cuánto la lee? A todos nos gusta la palabra, pero ¿cuánto la lee? ¿No? ¿Se recuerda que yo le conté el otro día que nunca había arrancado con un Apocalipsis, ahora con Génesis? Pero ya pasó más de un mes, digo, ¿por dónde va? Dice, me quedé para, ¿pero dónde quedaste en el 15? 15 capítulos, ya le un mes. Y me quedé, Pablo, dice, no, ¿qué quedaste? Voy a empezar acá, boludo. No te quedé más. Pero ahora, ¿qué hace? Que me sorprendió, hermano. Pobre Lucas, te mando una reflexión. Y ustedes son los sinvergüenzas porque después andan escribiendo lo que yo digo acá. Ya me dijo. No puedo guardar ningún secreto por ustedes. Y me dice, pero papi, ¿pero viste que me estoy levantando a las 7 y voy como a orar? El tipo manipulador. Pero no, cuando me dice, papi, despertame mañana que voy a ir a orar. Yo dice, eso está bueno, yo eso.
Y digo, hermano, los tipos, nunca me dijo que me despierte. Para mí era todo un acontecimiento. Y ahí como vos lees la Biblia, la leo ahí, así estoy leyendo, y sí. Ahora, qué tremendo. La clave está ahí en los valores. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos que orar. Pero ¿sabes qué linda es la palabra? Ahí recién tienen unos anuncios que empiezan en la escuela de vida y empiezan en el instituto bíblico. Qué lindo que te prepares a la palabra. Que estudies la palabra. Que le dediques tiempo a meditar en ellas. Que estudie, que te capacite. La palabra te va a sorprender. Por eso la segunda, escuche, porque esta es la segunda herencia que recibimos, la palabra de Dios. Y para que esta palabra la tengamos en este libro, que usted y yo la tenemos con total libertad, quiero decirle algo, que nuestros cristianos primitivos tuvieron que morir para que la palabra de Dios corriera. Ellos tuvieron que ser mártires, el primero de ellos fue Esteban, para que la palabra de Dios sea predicada. Hoy nosotros tenemos todas las facilidades para estudiar la palabra, no la fiamos. Pero hay gente que murió por la palabra para que la palabra corriera por todo el mundo. Recuerdo la historia del 64 después de Cristo, la historia del emperador llamado Nerón, el emperador romano, que prendió fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Como los cristianos eran un grupo que decían que era una secta, que se juntaban, que se daban besos, que hacían fiestas, decían que comían parte de la carne, no sé de quién, claro, en la Santa Cena, pero decían que comían la carne de alguien. Y aparte, dice, se saludan los hombres con un ósculo santo, con un beso, ¿no? Entonces estos son todos homosexuales, es una secta media rara. Entonces ¿qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos, ya que se acaba mal de los cristianos, aprovechó la oportunidad y ¿por qué había hecho? Había prendido fuego Roma, entonces perdió una parte de Roma, se le quemó los edificios, las casas, dejó muchas familias sin hogares. Entonces claro, se le vino todo el mundo en contra. Entonces el primero chivo expiatorio que encontró, el pueblo de Dios. No, ellos son, esas sectas son los que prendieron fuego. ¿Y qué pasó a raíz de esto? Al echarle la culpa a los cristianos, ahí comenzó la persecución. Los cristianos eran los que predicaban la palabra, los que llevaban el mensaje de Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Lo agarraba y los ataba, aprovechó la oportunidad de echar la culpa de lo que él había hecho, y segundo, a callar, ¿sí?, la predicación de la palabra, para que la palabra de él no corriera. Entonces los mandó a llenarlo con alquitrán, con brea, los ponía en sus jardines, los prendía fuego y los usaba para recuperar sus jardines. A otros los llevaban a los circos romanos para que los leones los devoraran. A los niños, a los bebés recién nacidos, los agarraban con las manos y los tiraban por una pared para matarlos. Entonces, de esa manera era el sufrimiento de la iglesia primitiva. Lo agarraban en carro, los cristianos que no negaban a Cristo, que no querían dejar de predicar la palabra, y lo arrastraban en el carro a caballo hasta que se morían. Escuchen, todo eso se hicieron ellos para que la palabra hoy sea nuestra herencia. Nosotros tenemos la palabra, pero hay gente que sufrió por la palabra. Hay gente que dio su vida por la palabra, para que nos deje la herencia. Nosotros tenemos la herencia de la palabra, pero hubo gente que se sacrificó para que la palabra corriera, para que la palabra sea predicada, para que la palabra corriera en el corazón de la gente. Hoy tenemos la Biblia, escuchen bien lo que voy a decir, tenemos la Biblia, tenemos una herencia, una de las mayores riquezas, y no la leemos, la tenemos en todas las versiones, hasta la tenemos en el celular. Y aquí está, escúchame, por eso digo, estamos en una generación de cristal. Pero lo que dicen me enoja, no tiene una palabra más alentadora. Es que no, hay que ir con la verdad. Tenemos la palabra que a otros les costó la vida y nosotros no la estudiamos. No porque el instituto es caro, no porque la escuela de vida es difícil. No, hay gente que dio la vida por la palabra. Hay gente que murió para que esta palabra llegue a nuestros corazones. Y la palabra, que es la mayor riqueza, una de las mayores riquezas que tenemos, sí, es para que nosotros podamos indagar en ella, aprenderla, estudiarla, capacitarnos. Porque la palabra es la que nos va a hacer vivir derecho. Y la palabra es la que nos va a mostrar cómo debemos actuar, cómo debemos hablar y cómo debemos ser. Es que la palabra es fundamental. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuchen, dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí dice el texto, pedid. Juan 15:7, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es tremenda la riqueza que tenemos y no nos damos cuenta de lo que poseemos, porque ni leemos la palabra, ni tenemos la palabra y aún nos llevó a la muerte. Pero la Biblia dice que yo todo lo que le pida a Cristo, Él me lo va a dar. Pero yo tengo que permanecer en Cristo y permanecer
permanecer en su palabra. Es la herencia que recibe a Cristo y a la palabra. Porque si permanezco en Cristo, si permanezco en su palabra, o la palabra permanece en mí, pedí. ¿Quién no le gusta pedir? Recién hablaba no sé quién, que mejor es dar que recibir. No, pero ¿a quién le gusta pedir? ¿Qué te gustaría? Y pedirme que yo te lo doy. ¿Y sabe qué? Se acaba de gritar. ¿A quién no le gusta pedir? Pedí lo que quieras, dice. No lo dice Martín. Y es lo más maravilloso, lo más extraordinario, que lo dice Dios en su palabra. Que yo pida lo que quiera y Él me lo va a dar. Qué tremendo es esta verdad. Por eso necesitamos, es una herencia, es una gran riqueza. Es la mayor riqueza que poseemos, que heredamos de parte de Dios, a Cristo y a su palabra. Porque la palabra que dice Martín ahora, permanece en mí. Que la palabra mía permanezca en tu corazón y en tu vida, aplicada. Y ahora sí que permanece, pedí. Lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Quién diría eso? Solo Cristo. Es maravilloso esto. Por eso hemos heredado las mayores riquezas. Y una de ellas es la palabra de Dios. Por eso yo quiero desafiarte a que estudies la palabra, a que leas la Biblia, a que hagas la escuela de vida, a que hagas el instituto bíblico, que te anotes, que seas parte. ¿Sabe que cuando terminé de compartir esta enseñanza hace unos domingos atrás, allí en la iglesia central, vino un abuelo? Me dice, pastor, terminé la escuela de vida, Hugo se llama él, Hugo Ortiz, ¿no? Entonces, ya jubilado. Dice, pastor, dice, me fue re difícil la escuela de vida, pero yo me sé los 66 libros de memoria. Del Génesis a Apocalipsis. Me llevó todo el año, pero me lo estudié, dice. Bien, será difícil que yo me anote en lo que usted hablaba hoy en el instituto bíblico. Me dará, porque no creo que me dé la cabeza, me dijo. Y yo lo miré y le digo, ¿cómo no le va a dar una cabeza, Hugo? Anótese, yo le voy a ayudar a esa tarea. Yo voy a estar al lado suyo, en lo que necesite usted me llama, yo voy a ayudar a hacer cualquier tarea, le digo. Pero anótese, no me quiero anotarse. Ahí nomás, escuche. Al otro domingo va Hugo, dice, pastor, ¿a dónde está la solicitud de inscripción? Estaba ahí en la recepción. La fue a buscar después del culto y vino con 2 hojitas. No, Hugo, le digo una sola. No. A mi señora también le dije que vamos juntos, que lo estudiamos juntos. Así que ya le caló la señora y le voy a pagar también. Y la señora, me lo dije, ve la señora, a ver cómo lo explico. Fue la señora un tiempo, se divorció y después de años se volvieron a no juntar, sino que van a la iglesia con nosotros, pero están separados. Y ella, la iglesia es una iglesia cambiante, pero se sientan juntos, tienen los mismos hijos en común, la pasan bien, disfrutan. No, disfrutan en el buen sentido de la palabra, no te vayas a nada raro ni pecado. Pero están juntos, van a la iglesia juntos, cada uno en su casa. Pero ahora dicen, yo me quisiera casar con ella, le digo. Y él dice, yo no. Yo no entiendo, sigamos así, dice. Con tu vida, yo con la mía, los hijos con vos, ya con grande, ya con abuela. Dice, ahora yo les voy a pagar el instituto después. Así que ahí nomás arrancó la iglesia, no sé si es señora, mujer, amiga, lo que sea. La madre la hija. La señora habla conmigo y dice, el papá de mis hijos, me dice, el papá, y que son tus hijos también, ¿no? El papá de mis hijos. ¿Pero qué hago? Él me dice, no sé si me va a dar la cabeza. No, eso es una mentira del diablo. Tiene más de 70 años, hermano. Entonces usted no me puede decir, usted que tiene menos de 70, me da la cabeza. Es un mentiroso. Prepárese, tenemos la herencia más maravillosa, más rica. Prepárese, hermano, iglesia, estudie. Hay gente que dio la vida para que la palabra corriera. Hay gente que murió para que esta palabra corriera y sea enseñada y sea transmitida. Y nosotros la tenemos en todos los libros, en todos los manuales, en todos los celulares, en todas las tablets, en las computadoras. Ni siquiera le damos el debido respeto o atención que la palabra de Dios se merece. Por lo menos hagamos el esfuerzo de estudiarla. Que valga la pena. Los mártires que dieron su vida para que la palabra de Dios corriera. ¿Saben que permanecer en su palabra además es permanecer unido? Es que la palabra nos hace permanecer unidos. ¿Usted sabía eso? Porque, a ver, la palabra me enseña a mí, la Biblia me enseña a mí, Martín, tenés que orar. Y la palabra te va a enseñar a vos ¿qué te va a decir la palabra? Tomás, ¿no tenés que orar? Te va a decir lo mismo que me dice a mí. Entonces nos une. Entonces venimos a orar al templo. La palabra te dice, Martín, tenés que tener fe en Cristo. Y cuando la lees hoy al día te va a decir, con tu nombre, fulano, tenés que tener fe en Cristo. Martín, tenés que bautizarte en agua. Entonces vos cuando la lees te va a decir, fulano, vos también tenés que bautizarte en agua. Después te dice, Martín, tenés que vivir en santidad. Y a vos te va a decir exactamente lo mismo. Entonces nos une en
sincroniza, la palabra nos une, nos vincula, nos hace llegar a todos a tener un mismo sentido, un mismo pensamiento, una misma enseñanza, una misma predicación, una misma función, un mismo rol de predicar la buena nueva. La palabra me dice, y que soy discípulo, me lo dice a mí, pero también te lo va a decir a vos. La palabra me dice, tienes que predicar el evangelio, pero cuando vos la leas te va a decir exactamente lo mismo. Entonces nos une. La palabra produce unidad. Es que la palabra de Dios, el corazón de un matrimonio los une. Por eso los matrimonios en Cristo pueden ser sanados, pueden ser restaurados, si todos están permaneciendo en la palabra. Porque es la mayor de las riquezas que hemos heredado, la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia y mi esposa lee la Biblia, ahí la Biblia me dice, perdonada. Ay, me mató. Y a ella le va a decir, bueno, perdonar al flaco. Me va a decir lo mismo, dar una oportunidad. Y la palabra uno. Por eso es importante que le hable y que la palabra. Como se va la hora. ¿Qué pasa con música, hermano? Bueno, voy por el segundo punto, así. Tremendo. Yo pensé que iba a ser cortito. Anda bien el reloj, ¿no? Porque quiero orar para que algo suceda hoy en nosotros. Porque la palabra tiene que producir un cambio en nuestro corazón. Pero la palabra nos tiene que convencer que necesitamos ir a Dios. Recuerda las mayores riquezas que tenemos. Hay 4 riquezas, solo hay 2. La primera es Cristo. La segunda riqueza que heredamos es la palabra. La tercera riqueza que heredamos es su amor. Hay que permanecer en amor como Cristo permaneció en el amor de Dios. Y la cuarta riqueza, la herencia que poseemos, es que heredamos su amistad. Vosotros sois mis amigos, haced lo que yo os mando. Hay 4 herencias maravillosas, 4 riquezas extraordinarias que recibimos si permanecemos en el Señor. Si heredamos a Cristo, heredamos su palabra, heredamos su amor y heredamos su amistad. No tenemos mejor amigo que Cristo. No necesitas otro amigo que Cristo. No necesitamos otro más que Cristo. Él no nos va a fallar, tampoco nos va a traicionar. Él va a ser siempre nuestro mejor amigo. Siempre va a estar aquí. Por eso tienes que serle fiel. Por eso no tienes que tratar con libertad las cosas sagradas. Por eso tienes que buscar a Dios apasionadamente, de verdad. Por eso tienes que vivir en santidad y pureza, aunque nadie te vea. Por eso tienes que buscar que la vida en Cristo sea el centro de tu vida. Porque te va a ir bien. Y me olvidé de decirte algo que Dios puso en mi corazón, que este año me va a ir bien. Este año me va a ir bien. Y Dios desea de la iglesia que este año me va a ir bien, si ellos permanecen en mí. Hemos heredado esta riqueza, disfrutemos de esta riqueza a ir bien. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Sé que hay algo glorioso de Dios para nosotros hoy. Y sé que Dios tiene planes extraordinarios para nuestras vidas. Herederos que recibe o va a recibir una herencia. Escuche, eso es heredero, según el diccionario. ¿Sí? Que recibe o va a recibir una herencia. Quiero decirte algo, ya la recibimos. No es que vamos a recibir, nosotros ya la recibimos. Ya recibimos a Cristo, ya recibimos su palabra, ya recibimos su amor como herencia, ya recibimos su amistad. Ya está, somos herederos de Cristo, somos herederos de su palabra, somos herederos de su amor, somos herederos de su amistad. Así que cuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? La herencia que Dios nos ha dado son bienes. Y los mejores bienes que nos puede dar, no hablo de riquezas económicas, plata, estoy hablando, el mejor de los bienes que hemos heredado es a Cristo. Y si tenemos a Cristo ya lo tenemos todo. ¿Por qué no cerramos tus ojos, por favor? Oh,